Bienvenidos a esta charla número 14 del libro del coronel Robert Helby, un estudioso de la lucha cívica no violenta, quien ha escrito este libro sobre estrategias y principios de la lucha cívica no violenta, con la colaboración del académico norteamericano también, el Dr. Gene Sharp, quien fundó el Instituto Albert Einstein. Mi nombre es Yanisette Rivero y hemos estado conversando desde hace ya varias semanas, varias clases, este tipo de estrategia para que la lucha cívica no violenta pues sea eficaz. Bien, vamos a continuar en esta misma edición con asesorías y capacitación. Este es un tema de mucha importancia porque si bien la lucha cívica no violenta es una alternativa viable a los conflictos bélicos o los conflictos armados, no se tiene suficiente capacitación, no se tiene suficiente información para que el luchador cívico pueda desarrollarla a plenitud. Y ese es el objetivo de este tipo de talleres, de este tipo de charlas sobre la lucha cívica no violenta, para capacitar, para que entiendan cuáles son los mecanismos, las estrategias, las tácticas de esta importante herramienta para lograr la libertad. El fracaso de la lucha armada, dice Helby, contra un régimen tiránico hoy no nos debe sorprender. Con el fin de la Guerra Fría, las grandes potencias ya no necesitan estados clientes para manejar conflictos por el poder y asegurar sus intereses en contra del bloque de estados opositores. Ahora las naciones están más enfocadas en los intereses económicos que puedan alcanzarse en forma más eficiente en ambientes políticamente estables. En el caso cubano, Cuba se ha quedado de una manera terrible, congelada en el esquema de lo que fue la Guerra Fría. Cuba es un remanente de esa Guerra Fría, donde el régimen castrista, en alianza con la Unión Soviética, era un satélite, era una punta de lanza a 90 millas de los norteamericanos, que en ese momento eran los archienemigos de los soviéticos, de los rusos. Hoy por hoy ya no existe la Unión Soviética. Rusia es un país semidemocrático, y vamos a decir semidemocrático porque tiene un gobernante que lleva muchos años allí y que ejerce el poder de forma muy autocrática, pero ya las fichas están en una diferente posición. Sin embargo, Cuba sigue siendo un país totalitario, los cubanos siguen bajo el yugo de una dictadura feroz y ahora esa dictadura recibe el respaldo de otras dictaduras como la China, de gobiernos como el ruso y también de otros gobiernos del mundo que pues buscan aliarse con un enemigo de Estados Unidos a 90 millas. De manera que el régimen sigue utilizando la ubicación geográfica de Cuba para presentarse a los enemigos de los Estados Unidos como aliados importantes en la lucha contra Estados Unidos. Teniendo en cuenta esto, es importante que los activistas se capaciten en todos los sentidos, reciban asesoría en todos los sentidos, porque el caso de Cuba es un caso, yo diría que único en la historia contemporánea del mundo y va a ser un caso de estudio una vez que los cubanos nos hayamos liberados de ese yugo. Entonces, los grupos de la oposición en pro de la democracia tienen que estar capacitados para, en primer lugar, conocer cuáles son los elementos de la lucha cívica no violenta, entender cómo establecer una estrategia, cómo establecer unas tácticas dentro de esa estrategia global y cómo desarrollar las diferentes acciones o batallas que va a librar ese movimiento. El uso de programas de encriptación, incluso si no se pueden desbloquear a tiempo, importa mucho para lograr, por ejemplo, tener acceso a información importante. El uso del celular, el uso de computadoras, el uso de cualquier información, por ejemplo, esta forma de información que estamos desarrollando aquí a través de estos videos educativos, son válidos para lograr que los activistas se eduquen, se informen en cuanto a este tipo de lucha. También cursos en línea
han sido muy efectivos. Cualquier información que sea importante para aquellas personas que luchan por el cambio democrático. Aquí Helvig menciona la película La Fuerza Más Poderosa, que es una película que busca que entiendan los luchadores cívicos qué poder tienen en sus manos, qué poder como individuo tienen. Los regímenes comunistas, los regímenes totalitarios tratan siempre de romper a la persona, tratan siempre de que la persona piense de que no tiene ningún valor, no tiene ninguna validez lo que hace, porque de esa manera están quebrando el instrumento más importante que tiene cualquier movimiento de la lucha cívica, que es la persona. Maximizar, habla Helvig, los recursos humanos para una capacitación efectiva, lograr que esos individuos estén capacitados para poder ejercer la acción, ejercer la función, la misión que tienen en la lucha cívica no violenta. Ninguna organización tiene la capacidad para capacitar en todos los aspectos de este tipo de lucha. Algunas organizaciones han perfeccionado sus habilidades para hacerle frente a las necesidades estratégicas de los movimientos nacionales. Otras se centran en las destrezas tácticas y las técnicas, mientras que otras han desarrollado capacidades únicas en la organización a nivel de base para las acciones no violentas que fortalezcan al menos los representantes del proceso político, o a los menos representados en el proceso político, quiere decir a el pueblo. Es importante por eso, ya que una organización no puede tener acceso a todo, ni puede conocerlo todo, que haya una estandarización del conocimiento medular sobre este tipo de lucha, sobre estas estrategias. Habría que pensar en alguna forma de estandarización, se pregunta Helvig, que pueda constituirse en un conjunto básico de conocimientos y habilidades sobre la teoría y aplicación de la lucha cívica no violenta. Bueno, hay conceptos importantes, principios de la acción no violenta que son aplicables, pero ¿cómo los clasificamos? ¿Cómo los insertamos dentro de una estrategia global? ¿Cómo ese tipo de acciones, ya sea una huelga de hambre, ya sea una marcha o protesta pública, ya sea un comunicado, cómo los insertamos dentro de una estrategia global? Para eso hay que tratar de estandarizar ese conocimiento sobre la lucha cívica no violenta. En este conocimiento medular o esta especie de fórmula de los elementos fundamentales de la lucha cívica, Helvig pues selecciona unos cuantos. 1. La importancia de tener objetivos finales e intermedios para la lucha. O sea, ¿cuál es el propósito claro de la lucha? ¿A dónde va a llegar? Esto es importante para cualquier gestión, para cualquier proyecto humano. El ser humano puede sentir una inconformidad con la situación que vive, pero si no tiene una visión de a dónde va a llegar, no va a mover un pie, no va a dar un paso. Entonces es importante que la lucha seleccione objetivos finales e intermedios importantes y que la gente los comparta. 2. La naturaleza pluralista del poder, sus fuentes y cómo ese poder se expresa en las instituciones y organizaciones llamados pilares de apoyo. Sin una clara concepción de lo que es el modelo pluralista del poder, las personas se encuentran ante la posibilidad de pensar estratégicamente sobre el conflicto no violento de una manera errónea. De manera que la gente tiene que tener el conocimiento de lo que es el modelo pluralista y de lo que es el modelo monolítico y cuáles son los pilares de ese poder al que se está enfrentando. Conocer intrínsecamente ese régimen. La exposición de las personas al gran arsenal de herramientas y métodos no violentos. Porque la lucha cívica no violenta es una lucha creativa. De acuerdo a las circunstancias se pueden aplicar o generar nuevas ideas, nuevas tácticas. El miedo y las técnicas para superar sus efectos, que ya de eso hemos hablado. La exposición a los principios de la propaganda, o sea, identificar mensajes, objetivos, medios y críticas para tener un marco reflexivo sobre el tema. En el capítulo 9 discutimos las operaciones psicológicas
contaminantes de los movimientos no violentos, que ya eso lo discutimos también anteriormente con la presentación de John Suárez. Esos son los elementos, vamos a decir, que Helby nombra como principales, son 6 elementos principales. Ahora, la diversificación de las fuentes de conocimientos y habilidades. Por ejemplo, en Cuba, el movimiento de derechos humanos se inicia con el Comité Cubano Pro Derechos Humanos, fundado dentro de las prisiones de Cuba por un grupo de intelectuales cubanos. La mayoría de ellos habían surgido desafectos del mismo régimen, que conocieron dentro de prisión a aquellos prisioneros políticos que habían luchado a inicios del régimen y entendieron el tipo de lucha que se libraba, y por eso crean el Comité Cubano Pro Derechos Humanos. Pero era un movimiento de hombres intelectuales en La Habana. Cómo ese movimiento pudo ir progresando, cómo se pudo ir multiplicando, cómo se pudo ir ampliando. Hoy por hoy es un movimiento que está formado en su mayoría por mujeres, personas negras, mulatas, no solamente personas blancas, personas jóvenes. Ya el movimiento opositor en Cuba demuestra que es parte, es un corte transversal de la sociedad cubana en su conformación. Entonces, ¿cómo diversificamos las fuentes de conocimiento y de habilidades entendiendo cómo está formado ese movimiento, verdad? Él dice que se debe prestar especial atención a las mujeres y a la juventud. En este sentido, creo que el movimiento cívico en Cuba tiene mucho de eso. Y de una forma, yo diría que orgánica, no solamente los jóvenes están incorporados al movimiento cívico, sino de una manera natural, orgánica, los jóvenes se oponen al orden de cosas en Cuba. Lo vimos en las protestas masivas del 11 de julio. Era la mayoría juventud, juventud cubana pidiendo libertad, pidiendo cambio. O sea que ya se ha masificado ese mensaje opositor que inició a fines de los años 70 con el Comité Cubano Pro Derechos Humanos. ¿Qué hace eficaces, se pregunta Helby, a los instructores y consultores del movimiento cívico? Porque estamos hablando de la capacitación. Lo que los hace, como a cualquier maestro, eficaces es, en primer lugar, ser buen oyente y observador. Ellos deben observar y darle importancia a cómo se recibe la información que se comparte. Esto tiene una importancia enorme. También poseer la sensibilidad con la comunicación intercultural. Hay que entender, si vas a ser un instructor de estos movimientos, y eso se ha hecho en China, se ha hecho en Birmania, se ha hecho en otros países, en Vietnam, para darles clases de lucha cívica no violenta a los jóvenes y a los activistas de derechos humanos. Hay que entender a quién le estás hablando, cuál es el componente cultural de esa audiencia, quiénes son estos luchadores cívicos, ¿verdad? Eso tiene una importancia. Tienes que conocer la materia más allá del plan pedagógico preparado. A todo instructor, a todo profesor se le debe pedir eso, el conocimiento a profundidad de la materia, para que pueda generar ejemplos que sean referentes importantes para su audiencia. Y la comprensión de cómo se da el aprendizaje. Un instructor tiene que reforzar sus comentarios con gráficos e incluir ejercicios prácticos cuando sea posible. Por eso en estas clases estamos incluyendo material didáctico, material visual dentro de la charla, porque es importante que ustedes tengan acceso a eso. También en los comentarios, en la información general de este curso, están incluidos los enlaces para importantes documentos de consulta sobre la lucha cívica no violenta. Un consultor, un entrenador, un capacitador no solamente debe conocer el grupo que solicita la consulta, sino también en qué lugar se encuentra ese grupo dentro de la geografía del movimiento cívico. Es mucho mejor, dice Helby, tener el respaldo y apoyo activo de los principales dirigentes del movimiento. O sea, hay que entender quiénes son las personas a las que les vamos a dar este entrenamiento, esta capacitación. Y por último, entender cuando se están capacitando que al régimen no le va a gustar que ustedes se capaciten
en este tipo de información, porque lo considera, siempre lo va a considerar una amenaza. Por lo tanto, en algunas circunstancias sería conveniente insistir en que al momento del entrenamiento, si es un entrenamiento interno, los alumnos se presenten con un nombre de combate. Los alumnos se presenten no con su nombre verdadero, si no lo entienden así, sino con algún tipo de nombre para poder proteger su identidad, para poder proteger su seguridad personal. Si las circunstancias lo permiten, dice Helvig, los instructores y consultores deben ubicarse con el grupo de tal forma que puedan socializar, que puedan tener tiempo después de la clase de poder intercambiar ideas, de poder estar en un ambiente más liberado, menos pedagógico, y allí es donde se aprende mucho más. Y ese tipo de, por supuesto, de experiencia, ojalá se pudiera llevar a cabo en Cuba de una manera mucho más fluida. Desgraciadamente tenemos que acceder a este tipo de formato para poder llegar a más personas, porque sabemos que el régimen en la isla tiene un control feroz de quién se mueve, quién entra, quién sale del país. A pesar de eso, es a través de estas ondas que queremos llegar a ustedes. Esperamos que este curso les haya ayudado. Esto es solamente el inicio, esto es solamente la generalidad de todas las facetas que pueda tener la lucha cívica no violenta como una estrategia eficaz, efectiva en la lucha por la liberación. Específicamente para el caso de Cuba, ha sido la lucha cívica no violenta la que ha ayudado a establecer, a recuperar un terreno que el régimen controlaba y que hoy por hoy ya no controla. Gracias a los cientos de activistas de derechos humanos, desde el inicio del Comité Cubano Pro Derechos Humanos hasta el día de hoy, gracias al esfuerzo, al sacrificio, a la prisión y a la muerte de muchos hombres y mujeres cubanos en este largo camino de lucha por la libertad. Gracias a eso, hoy podemos decir que el pueblo de Cuba ha ido ganando espacios de libertad, ha ido reconociendo cuál es el camino y está ya abocado en la recta final de esta lucha. Estamos convencidos de que más temprano que tarde el pueblo cubano se va a liberar, va a lograr su liberación, y si lo hace a través de esta lucha cívica no violenta, a través de estos consejos que hemos compartido con ustedes, esa libertad que vamos a alcanzar, que ustedes van a alcanzar, va a ser mucho más duradera. Gracias por estar con nosotros. Cuenten con nuestra solidaridad desde el exilio cubano y que Dios bendiga a Cuba. Muchas gracias.